El título de esta palabra es No dañes el plan. ¿Cómo es el título? No dañes el plan. Así me lo puso Dios, así te lo voy a entregar. No dañes el plan. Porque Dios tiene un plan. Hay un plan que Dios diseñó exclusivamente para ti, para que lo cumplas, para que lo hagas. Y ese plan que Dios diseñó es un plan bueno, porque sus planes son de bien y no de mal, dice la palabra. Porque sus planes son para darte vida, para levantarte. Porque sus pensamientos son más altos que los tuyos, porque sus caminos son más altos que los tuyos. Porque Dios en su buena voluntad, como lo dice Romanos capítulo 12, tiene para ti cosas buenas, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tú no debes dudar de su plan. Yo te puedo asegurar hoy que el plan de Dios es mucho mejor que el tuyo. De pronto tú tienes un plan de vida, lo has escrito, lo has soñado, lo has hablado con la gente que amas, pero el plan de Dios es mucho mejor. Puede ser que parte de ese plan que tú tienes, Dios mismo haya puesto en tu corazón. El impulso, el deseo de hacerlo, porque Dios es el que produce el querer como el hacer según su santa voluntad. Pero no te las des del autosuficiente y no te creas el mejor y el más sabio. Deja que el Señor te dirija al desarrollar ese plan. Y no la embarres, porque muchas personas terminan dañando el plan. Ahora bien, ¿cómo es eso de que tú puedes dañar el plan? Claro, porque Dios es todopoderoso, Dios es bueno, sus planes son de bien, no de mal, pero a ti te entregó un poder muy grande, un poder que puede impulsar ese plan o puede detener ese plan. Tú tienes en tus manos la decisión, porque Dios no decide por ti, eres tú quien decide. Y todas las cosas que hoy vives son consecuencia de tus decisiones en el pasado, de hace un año, 2, 3, de una década o más. Quizá estás hoy viviendo lo que estás viviendo porque un día decidiste hacer algo. Un día tomaste una decisión y esa es la vida que tú elegiste. Es donde estás hoy. La persona con la que te casaste, si es el caso, tú la escogiste, nadie la escogió por ti. De pronto escuchaste voces que te decían no lo hagas, otros te impulsaron a hacerlo. No te estoy diciendo que sea mala la decisión, solo te estoy diciendo que lo que estás viviendo hoy es el resultado de tus decisiones. Por lo tanto, hoy el Señor ha puesto en mi corazón una palabra para mostrarte que puedes tú dañar el plan si no tienes la sabiduría suficiente. Si no dejas que Dios te guíe en el camino, tú podrías comenzar a alterar ese plan. Podrías hacer que el rumbo de tu vida cambie y vayas en una dirección diferente a la que Dios quiere que tú vayas. Es tu elección y tú decides qué vivir en el futuro. Pero el Señor te trajo esta mañana para decirte: espera, para un momento y busca dirección. Deja que yo te diga qué es lo mejor para ti. Y entonces obedécelo, hazlo y verás que te irá mucho mejor de lo que tú has calculado. Porque incluso algunos deciden por decidir, porque todo lo que les llega de acuerdo a las circunstancias de la vida lo aprueban. Y entonces todo lo que aprueban puede condenarles o puede levantarlos, llevarlos a algo mejor. Porque dice la palabra de Dios, Pablo lo dijo: bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Esto indica que tú podrías estar echándote sobre tu vida una maldición solamente por una decisión que estás tomando hoy. Espera un momento, piensa muy bien lo que vas a hacer. Escucha esta palabra que Dios tiene para ti hoy y deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. Sé también que Dios con muchos quiere volver a hacer las cosas nuevas. Porque te tengo una buena noticia. Así tú te hayas desviado y hayas tomado el camino equivocado y tus errores te hayan llevado a una situación de desesperanza, Dios puede arreglarlo todo, resarcirlo. Dios puede tomar esa buena disposición que traes para Él y puede comenzar a construir sobre el desastre. Dios puede comenzar a armar todas las partes que tú mismo rompiste, destruiste, y Dios puede comenzar a hacerte otra vez esa vasija de barro a través de la cual puede mostrar su gloria, porque Él puede depositar todo su poder, todas sus riquezas en ti. Dios puede hacer cosas muy grandes contigo. Simplemente es decir: ya no voy a actuar bajo mi propio razonamiento, ahora voy a dejar que sea Dios quien dirige mi camino. Y ahí podrás ver que el Señor va a armarte.
Dios va a volver a hacer todo nuevo y lo hemos visto con tantas personas. Dios es fiel, Dios es bueno y sus planes son buenos. ¿Cuántos creen eso? ¿Tú crees que Dios quiere algo bueno para ti o no? Claro que sí. Claro que sí. Y no estamos culpando a Dios por las cosas malas, no, creo que somos conscientes y de esto he hablado muchísimo acá en esta iglesia, gloria a Dios, pero hemos hablado acerca de que lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, todas esas cosas buenas vienen de Dios. Hay cosas que imposiblemente vienen de Dios. No podemos nosotros decir que de Dios viene, por ejemplo, una enfermedad. No viene de Dios la enfermedad. No viene. Hay cristianos que dicen, Dios puso esa enfermedad para formarme, para enseñarme. No, y no, y no, y no, y no, y no lo aceptes. Es una mentira del enemigo. No llames a lo bueno malo, a lo malo bueno. Muchas veces citamos esta palabra solo para referirnos a las cosas que están pasando en el mundo, pero a veces dentro de los mismos cristianos pasa que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo puedes tú llamar bueno a algo que te está destruyendo, que te está acabando? ¿Cómo puedes llamar bueno algo que te está robando la paz, que te está entristeciendo y que te está llevando a la depresión? No puede ser bueno, eso no viene de Dios. Dios viene con sus buenos regalos a levantarte, a sanarte, a prosperarte, a reconstruir. Eso es lo que Dios quiere y creemos en un Dios bueno. Entonces, bajo esa premisa quiero desplegar todo lo que tengo en mi corazón para darles, que considero el Señor me puso en el corazón. Y quiero que me acompañes a una historia que está en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 10. Quizá tú la conoces, ya la has leído muchas veces, pero déjame contártela, es algo muy poderoso. Es Lucas capítulo 1, versículo 5. Aleluya. ¿Ya lo tienes ahí? Saludamos a las personas que están en internet. Espero que también estén ahí pegados en la palabra. En las pantallas, ustedes no trajeron Biblia, pueden leer los versículos. Yo les aconsejo que anoten estas citas, todo lo que vamos a hablar hoy, porque esto les va a servir mucho para luego estudiarlas, meditarlas y hacer los ajustes que tienen que hacer. Dios les va a dar la fuerza, la sabiduría, el poder para que sus vidas sean mejores. Yo sé que Dios hoy está transformando muchas cosas. Entonces reciban la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 1 versículo 5 así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Déjame entonces decirte cómo vamos. Creo que están prestando todos atención a la historia. Es una pareja de esposos muy queridos por la gente, de buen testimonio, personas de acuerdo a la descripción dada en la Biblia, intachables, personas muy bien. Tenían una situación que no les dejaba estar tan felices todo el tiempo, y era que no habían podido tener un hijo. Era su sueño, pero también la palabra dice que ya estaban en una edad avanzada, por lo tanto toda esperanza ya también comienza a cerrarse, ¿no? A medida que van pasando los años y alguien está creyendo por algo y ve que no se da, entonces es como, el tiempo pasará, y parece que el tiempo es un enemigo, ¿no? Que hace que las cosas no se suelten, no se den. Así estaban ellos. El nombre de ellos es Zacarías y Elisabet, estos dos esposos. Ministraban, él era sacerdote, entonces cumplía con su oficio, y ese día del cual estamos hablando acá en este pedazo de la palabra, le tocó por suerte ofrecer el incienso. En la Biblia el incienso hace referencia a las oraciones. En Apocalipsis dice que nuestras oraciones llenan unas copas de incienso en el cielo, y que nosotros, a medida que oramos, esas copas se llenan más. Y entonces se saca del altar y se le añade a esas copas, ¿no? Dios nos ayuda en nuestra oración. Y luego, cuando esas copas están llenas, dice la palabra que se riegan sobre la tierra y vienen cosas muy poderosas, cosas muy grandes. La oración funciona. ¿Cuántos lo creen? Ellos oraban, Zacarías y Elisabet oraban porque querían tener un hijo en sus brazos.
¿Acaso es una mala petición? No. ¿Hay que preguntarle a Dios si es su voluntad? No. Tú ya sabes en la Biblia que la voluntad de Dios es que tú tengas hijos, que tú tengas una familia. Ya conocemos las escrituras. Para saber acerca de la voluntad de Dios, tú necesitas abrir la Biblia y ahí está la voluntad de Dios. De pronto para otras cosas puntuales sí necesitas dirección del Espíritu Santo, pero yo te aseguro que la mayoría de las cosas que tú necesitas saber acerca de tu vida ya están escritas. Solo es leer, escudriñar y entender qué Dios quiere para mí. Y con base a ese propósito oro. Eso era lo que hacían estos dos. Oraban a Dios. Ellos tenían en su corazón ese deseo. Zacarías estaba allá, estaba haciendo su función, estaba cumpliendo con Dios, con los requisitos de su sacerdocio. La gente estaba allá afuera esperando a que saliera y él simplemente estaba ofreciendo el incienso. Pero pasó algo sobrenatural que se encuentra en el versículo 11. Léelo conmigo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth, te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, continuamos. ¿Qué pasó? Mientras él estaba ahí, frente al altar del incienso, apareció un arcángel, un ángel. Era Gabriel, quien es mencionado varias veces en la Biblia. Él estaba ahí y le trajo una noticia. La noticia que le trajo el ángel a Zacarías era buena o mala. Muy buena. Es que Dios siempre tiene buenas noticias para ti. Siempre. Son las buenas nuevas de salvación. Son las buenas noticias. Dios siempre que te habla, alienta tu corazón. Tú identificas la palabra de Dios porque la palabra de Dios despierta un gozo en el espíritu. Muchas veces esa palabra te reprende, muchas veces esa palabra te exhorta. Aún así despierta un anhelo, un gozo, un fuego para seguir adelante. Eso hace la palabra de Dios. En este caso, el arcángel Gabriel le dice a Zacarías: Zacarías, tus oraciones fueron oídas y fui enviado para decirte que Elizabeth va a quedar embarazada y van a tener un hijo. Wow. Y le pondrán un nombre, ya le tenemos nombre y todo. El nombre será Juan. Y este será un niño muy especial, no es cualquier niño. La gente se alegrará con el nacimiento de este niño. Este niño va a ser el precursor, él va a ser quien prepara el camino del Señor. Va a ser grande. Tremenda noticia, ¿no? ¿Tú crees que qué hizo Zacarías? Gracias. ¿Qué hizo Zacarías? Se emocionó, amén, lo recibo, aleluya, gracias, qué felicidad. Voy a tener un hijo, voy a ser papá, soy viejito, pero voy a ser papá. No, ¿saben qué pasó? Léelo conmigo. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dos errores gravísimos. Cuando Dios te habla, tú debes decir amén a sus palabras, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Tú debes creerle. Pero Zacarías cometió el error que muchos cristianos cometen. El primer error que cometió fue pedir una señal. Él dijo: ¿en qué conoceré yo que esto es cierto? A ver, Zacarías, tienes al arcángel Gabriel al frente. El simple hecho de tenerlo ahí es un acontecimiento sobrenatural, ¿no? Se le aparece un ángel en el altar ahí y le habla. O sea, ¿cómo sería ese momento? Me imagino que todo se llenó de luz. Me imagino que el ambiente espiritual se transformó y Zacarías está frente a esa tremenda visión, frente a tremendo acontecimiento, y su respuesta es: ¿en qué conoceré si es verdad o no? A ver, dame una señal. Los hijos de Dios no pedimos señales. Jesús dijo: esta generación perversa demanda señal. Cuando le preguntaron: Jesús, danos una señal,
Si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Y Jesús dijo: esta generación perversa demanda señal, pero solamente una señal les voy a dar. Y es que así como como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jesús habló a una generación perversa que se movía a través de señales. Esto es muy peligroso. Y yo te doy un consejo, porque te amo. Ten mucho cuidado cuando tú oras. Tú ora y pídele a Dios esas peticiones que presentas y dile: Señor, yo creo, ora con fe y deja que el Señor entre en acción. Pero no te pongas con estas cosas que hizo Zacarías, de pedirle una señal a Dios, porque Dios no se mueve así en el nuevo pacto. Antiguamente sí. Por ejemplo, Gedeón le dijo a Dios: dame una señal, voy a poner este vellón de lana, y si mañana amanece mojado y todo lo demás está seco, es porque tú sí quieres que yo vaya a la batalla. Dios le cumplió la señal e hizo tal cual como se lo pidió. Al siguiente día dijo: no, ahora quiero que el vellón esté seco y todo lo demás esté mojado. Y al siguiente día, tal cual, Dios le cumplió. Algunos se pegan de historias como esa para decir que está bien pedirle señales a Dios. Dios, dime si esa es mi esposa, que cuando yo llegue a la iglesia ella se siente a mi lado. Dios, que se ponga el vestidito rojo ese que me parece tan bonito como se ve. Y esas cosas absurdas. Entonces llega ella con el novio y dice: pero Señor, yo reprendo todo demonio ahí que viene acompañando mi bendición. Tú no debes moverte bajo señales, porque eso es tan engañoso, ya que el enemigo también puede hacer sus cosas para desviarte, para hacerte pensar que algo es de Dios y resulta que no lo es. Muchos oran así, o muchos dicen así: si las cosas se dan es porque Dios quiere. Si las cosas no se dan es porque Dios no quiere. Tan espirituales. Eso suena súper espiritual, pero es una gran mentira. Porque te digo algo: cuando las cosas no se dan, muchas veces es porque el enemigo se está oponiendo a la bendición que Dios tiene para ti. A veces cuando todo es facilito, eso me asusta. Yo a veces cuando le digo a Dios: vamos a hacer esto, y voy con toda, y todo como que así se da tan fácil, yo digo: uy, esto está raro. Eso está raro. Porque el hacer la voluntad de Dios no significa que todo será fácil. Lo que significa es que tú, en contra de viento y marea, debes seguir guiado por el Espíritu Santo. Y Dios hará que todas esas cosas que se oponen sean resueltas. Aunque parezcan muy difíciles, muy complicadas, Dios puede obrar en medio de cualquier situación. Y Dios te va a bendecir muchísimo. Para que se haga el plan de Dios, se necesita gente de fe, no gente emocional. Porque la gente emocional es guiada por circunstancias. Si pasa esto, entonces sí. Si no pasa, es porque no. Yo voy a llevar mi hoja de vida. Si me llaman es porque, bueno, vamos a ver. ¿O será que sí? Bueno, si me llama, yo voy a decir que sí. Si no me llama, no. ¿Por qué? Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Te hago esta pregunta: ¿qué te guía a ti en la vida? ¿Las circunstancias, los acontecimientos o el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que te debe guiar en la vida? El Espíritu Santo. Él es el que te dice por dónde ir. Él es el que te va a mostrar, y entonces tú te lanzas por ahí. Grandes retos de fe nosotros hemos enfrentado como iglesia. Grandes retos de fe. Y en cada uno de ellos hemos tenido oposición. Pero dando nuestra batalla de fe, hemos visto cómo Dios entra en acción y transforma las situaciones para que ellas se alineen a la voluntad de Dios. No es fácil, es peleando, es creyéndole al Señor, pero finalmente se dan las cosas porque Dios hace que esa fe que nosotros estamos teniendo funcione. Entonces Él entra en acción, y cuando veamos que todo se va cerrado y que no funcionó y que Dios mío, esto está como complicado, aparece Dios y lo suple todo, lo soluciona todo. Entonces cuando vemos que las cosas se dieron, decimos: gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios, porque si hubiera sido por nosotros, esto no se hubiera dado. Dios es un Dios de lo imposible, no lo olvides. A Él le gusta, le fascina actuar cuando todo es imposible. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Porque si Él viene a hacer por ti algo que tú puedes hacer, pues. Pero cuando Él viene y hace algo que tú no puedes hacer, tú dices: gracias, Señor. Y toda la gloria se la lleva a Él. Por lo tanto, tú sabes que por lo general Dios te pedirá que hagas cosas que no están a tu alcance. Por lo general Dios te dirá que hagas cosas que son imposibles para ti. Y te desafiará para ir a aguas más profundas.
porque Dios sabe que si tú te arriesgas y si tú le crees, entonces Él podrá entrar en acción y podrá sostenerte. Y cuando Él te sostiene y cuando todo pasa y cuando a pesar de las contradicciones y de lo que el enemigo puso, tú vas victorioso, entonces tú dices gloria a Dios, gloria a Dios. Lo más bonito de ver a Dios en acción es que Él siempre se lleva la gloria. ¿Sí o no? Y no nos comemos esas glorias. La gloria es para nuestro Señor, porque somos conscientes que nosotros no podíamos hacer todo esto. Pero Dios sí lo hizo. Y Dios lo va a hacer contigo esta mañana. ¿Tú lo crees o no? Entonces el primer error que cometió Zacarías fue pedir una señal a Dios. El segundo error que cometió Zacarías, que es terriblemente grave, es que él miró las circunstancias. Mira lo que dice el versículo. ¿En qué conoceré yo? Dice el versículo, me lo pones por favor. ¿En qué conoceré yo? ¿En qué conoceré yo? Dice, no, pásamelo. Espérate, los coca. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, lo que estaba mirando él, Zacarías, era una situación presente. Él vio las circunstancias. Él vio que su esposa estaba vieja, que él también. Él dijo, no, esto no se puede. ¿Cómo vamos a tener un hijo a esas alturas de la vida? Por eso, Señor, necesito una señal. ¿Cómo puede ser que tú vengas a jugar conmigo así? O yo no sé qué estaba pasando por la mente de Zacarías. Pero su respuesta no fue la respuesta correcta. Cuando Dios te habla, tú di amén, Señor, lo creo. Y no te pongas a dudar, porque las circunstancias, la realidad es algo que cambia. Yo tengo acá la realidad, yo tengo la verdad. ¿Qué decido creer? Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, su hija estaba muerta. Y todos lloraban y abrazaban a la mamá de Jairo, lo siento mucho, la niña estaba muerta. Pero cuando entra Jesús a esa casa, dice, la niña no está muerta, la niña duerme. Entonces Jesús estaba mintiendo, porque ya le habían tomado los signos a la niña y efectivamente la niña estaba muerta. Pero Jesús dijo, no está muerta, duerme. Jesús no estaba mintiendo. Lo que pasa es que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque es tú apoyarte en la palabra de Dios y no en la realidad que estás viviendo. Si tú te enfocas en las circunstancias, esas circunstancias te van a sacar del propósito. Dios tiene un plan, no permitas que ese plan se dañe. Sigue lo que Dios dice y verás que todo se acomodará. Dios se encargará de organizar todo en contra de toda adversidad para que eso sea así, porque cuando Dios habla, Dios decreta, Dios tiene el poder. Es que para Dios no hay nada imposible. Si lo crees, para Dios no hay nada imposible. Créele al Señor y deja que todo cambie. Yo te conté esta historia y te la repito porque son testimonios que dan la gloria al Señor. Un día el doctor sobre su escritorio, ahí en esa clínica, me dijo, su esposa tiene los riñones dañados. Me mostró el resultado, me dijo, lo siento, pero tú tienes que entender que ya no tendrás la misma vida que tienes hoy, ahora tendrás que hacerle diálisis a tu esposa. Entonces, por favor, ve y pide los equipos para que te los dejen llevar a casa y puedas dializar a tu esposa en casa. No sé, vamos a ver cómo sigue arrojando los exámenes. Puede ser todas las noches, todos los días, puede ser cada tercer día, pero tú tienes que estar preparado. Y mientras él me explicaba todo eso, mi mente comenzó a volar, porque cuando nos dan una mala noticia, ustedes saben que se siente, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? La mente. La mente ya se empelicula y comienza a imaginarse cómo es la vida viendo a su esposa conectada a una máquina. Así pasaba en mi mente y entonces yo dije, no, yo no creo esto, mi esposa está sana. Porque yo tenía la realidad ahí, pero tenía la verdad aquí. La realidad decía que mi esposa tenía dañados sus riñones, pero la verdad dice que mi esposa es sana por las llagas de Cristo. Entonces, tengo en mis manos la decisión. ¿Le creo al doctor o le creo a Dios? Salí de ese lugar, esperé la hora de la visita porque mi esposa estaba en la UCI, conectada a unas ondas, unas máquinas, estaba completamente inflamada, todo su cuerpo era irreconocible, muy hinchada, sus riñones no estaban funcionando y yo la vi en esa condición. Esa era la realidad, pero no la verdad. Entonces me acerqué a ella y le dije, mi amor, vamos a creerle a Dios.
y vamos a dar nuestra batalla de fe y creemos que Dios nos saca de aquí. Y mi esposa, una mujer de fe también, dijo, vamos a creerlo, estoy sana en el nombre de Jesús. Y comenzamos a dar nuestra batalla de fe. Vamos a creerle a Dios. Esto no puede venir de Dios. ¿Cómo es posible? Dios va a querer que mi esposa esté con sus riñones dañados. No, esto no viene de Dios. O sea, es muy sencillo de entenderlo. Pero toca creerlo y toca pelear esa buena batalla de la fe. Yo salía porque solo me dejaban en unos espacios en la mañana y otros en la tarde para poder estar con mi esposa en un horario específico. Yo salía y por toda esa clínica me la pasaba orando. Y yo era, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo. Y buscaba todos los versículos de fe, de sanidad y comenzaba a orarlos. Padre, tu palabra dice en el nombre de Jesús. Si tú me hubieras visto ahí en esa clínica caminando por los pasillos o por las salas de espera, tú piensas que yo estoy loco. Porque yo estaba orando así, Señor, Padre, gracias, hay victoria en tu nombre, gracias porque mi esposa está sana, Señor, gracias porque tú le das riñones nuevos, yo te alabo, Señor. Así estaba yo todos los días mientras mi esposa estuvo en la UCI. Y entonces en una de esas me encontré al doctor y el doctor me preguntó, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Ya pidió los equipos para la casa? Yo le dije, no, doctor, no hizo eso. ¿Pero por qué? Yo le dije, doctor, es que mi esposa está sana. Él me miró con esos ojos de ¿qué le pasa a este man? Como se embobó, ¿qué? Me dijo, en serio, de verdad, ve y pide los equipos, porque si no te va a tocar estar trayendo a tu esposa acá y eso es muy desgastante. Antes de que ella salga de la UCI, antes de que le den salida, ve y llena los formularios para que te entreguen eso. Y yo le dije, no, doctor, mi esposa está sana. Y se lo dije, yo le dije, es que Jesús la sanó. Yo sé que no es fácil a veces hablar ese tipo de cosas, ¿no? Así, pero lo dije. Y me miraban como, este está loco. Y sí, el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y esto funciona. Esto funciona. Mi esposa está ahí, ustedes la vieron, con un bebé alzado, Rafael, hermoso, divino. Y ella está completamente sana. Jamás tocó dializarla. Nunca la conectamos a esa máquina. Tiene los riñones perfectamente sanos. Completamente sanos. Gloria a Dios. A veces la gente no cree esto y dice, pero ¿cómo es posible? Pues es que para el que cree, todo es posible. Y para eso tú te estás entrenando, para eso tú vas a una iglesia, para eso tú lees la Biblia y para eso tú estás todo el tiempo ahí conectado a Dios, para que el enemigo no te gane cuando te ataca, para que tú sepas qué hacer en el momento preciso, cuando Él viene en contra de ti, tú sacas tus armas y lo derrotas en el nombre de Jesús. Porque tú tienes el poder, tú eres un hijo de Dios. Dios te entregó su poder. Pero tienes que tomarlo y tienes que creerlo. En esos momentos de tensión es tan fácil dañar el plan de Dios. Es tan fácil embarrarla y destruir todo lo que Dios quiere hacer a través de una situación. Porque Dios, créeme, quiere entregarte la victoria. Pero tú tienes el poder de hacer que esa victoria se dé o de dañar el plan de Dios que tiene para ti. Entonces nosotros hablamos la verdad. Y quiero que mires en Lucas capítulo 1, versículo 19. Sigamos leyendo. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Imagínate lo terrible. Zacarías le dice a Dios, pero ¿cómo puede ser? Y luego le dice al ángel, pero es que mi mujer es vieja, yo también, mirando las circunstancias. Entonces Dios, ¿qué hace? No, a este toca cerrarle la boca. Toca cerrar la boca. Este plan no se puede dañar. Es que, a ver, el bebé que estaría luego en la barriga de Elizabeth, ¿saben quién era, no? Juan el Bautista. Jesús mismo dijo
que ninguno de los profetas fue más grande que él. O sea, que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. O sea, no era un juego, era lo que cambiaría el curso de la humanidad. Porque él sería la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, cumpliendo la profecía de Isaías. Y varias profecías se cumplían en este bebé que se formaría en el vientre de su esposa Elizabeth. El tiempo era ese, no podía ser otro. Dios no podía esperar a que pasaran entonces unos 5 años para ver si algún hombre le creyera. No, ese era el momento, porque Daniel había profetizado exactamente la fecha, el tiempo exacto en que viniera el Mesías acá. Y los judíos sabían eso. Por eso fue que Herodes mandó matar a todos los niños, porque los judíos sabían que por esa época iban a ser el Salvador. Y no es que Juan fuera el Salvador, pero todos sabían que antes de que viniera el Salvador Jesucristo, Juan, o no sabían que se llamaba Juan, simplemente se levantaría el profeta encargado de presentar a Jesús al mundo, al Salvador al mundo. O sea, ese niño era muy importante en la historia. Dios no podía permitir que se dañara ese plan. Entonces dijo: podrá ser muy juicioso, muy buen marido, todo lo que quieran, pero este no está hablando lo que yo hablo. ¿Y sabes qué pasó? Le dijo el ángel a Zacarías: quedarás mudo, no vas a hablar hasta que se cumpla esta palabra. Imagínate. Y salió Zacarías del templo y estaban todos esperando, porque este se demoró mucho. Fue porque vio alguna visión, alguna cosa pasó. Y el otro: ¿qué pasó, Zacarías? Porque no podía hablar. Y de ahí en adelante todo era a señas. ¿Tú te imaginas lo duro? Un sacerdote quedarse mudo. Imagínense. O sea, eso sería gravísimo, ¿no? Pero Dios le tocó. Dios dijo: este plan, no se puede dañar. Por nada se puede dañar. O sea, toca cerrarle la boca. Y se la cerraron. ¿Qué te muestra eso? Que nuestras palabras pueden dañar el plan de Dios. ¿Sí o no? Nuestras palabras pueden dañar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces desde ahí comenzó Zacarías a vivir de una manera diferente. Le tocaba. Entonces llegó a la casa y Elizabeth: ¿qué fue lo que le dijo Dios? Cuente pues. Y él entonces se fueron a la tarea, ¿no? Sí, porque a la fe hay que ponerle obras. Y entonces Elizabeth quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, ¿tú te imaginas la emoción? Esa viejita embarazada, cuando toma la prueba, bueno, yo no sé cómo era ahí, no, yo creo que ya le comenzó: mi amor, estoy embarazada. Porque no, o sea, ni siquiera pudo celebrar como se podía el milagro, por necio, porque es que el que no refrena su boca es necio, dice la Biblia. Le tocó ver a su esposa crecerle la barriga, todo el proceso en silencio. Todo un sacerdote de Dios, creado por Dios para hablar y contar, explicar la palabra, mudo, en silencio. Y entonces ella quedó embarazada hasta que nació Juan. Y Dios nos muestra tremenda revelación a través de esto, porque Dios tiene un plan contigo también, y un plan muy grande. Pero si tú no sabes administrar tus palabras, podrías arruinar el plan de Dios. Un plan tan grande y tan bueno. Si Dios nunca miente, y lo repetimos 1000 veces acá, si creemos que Dios es poderoso y no existe algo imposible para Él, entonces el derecho es que nos unamos a Él, trabajemos con Él, cooperemos con Él, para que Él pueda hacer todo lo que quiere hacer. Y la manera de cooperar con Él es hablando lo mismo que Él habla, diciendo lo mismo que Él dijo, nada diferente a eso, dejando que las palabras de Dios sean las que modifican todo lo que toque ser modificado, dejando que sea la palabra de Dios la que cambia las circunstancias, porque aquel que vive solamente por las circunstancias, por la realidad presente, será una persona muy inestable en la vida, porque se deja llevar por todos los vientos de aquí para allá y a todo le llama la voluntad de Dios. Bueno, es que Dios quiso que así fuera, me echaron del trabajo, bueno, por algo será. Y se la pasaba viendo el celular todo el día y dice que fue Dios el que hizo que lo echaran del trabajo. No, hay que prestarle atención a la palabra y hay que hacer todo tal cual como Dios dice en la Escritura. Porque miren lo que dice la palabra de Dios.
Aleluya, ¿cuántos están bendecidos? Dice la palabra de Dios en Corintios, segunda carta, capítulo 4, versículo 13, así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que tú tienes que hablar? Lo que crees. Bueno, finalmente tú resultarás siempre hablando lo que crees, así estés creyendo mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces toca llenar el corazón de palabra, alimentarte de palabra para que tu boca hable la verdad y no estés diciendo cosas necias, porque con tus palabras podrías destruir lo que Dios está haciendo, podrías dañar. Pero es que fíjate lo que dice: teniendo el mismo espíritu de fe. Di conmigo: el mismo espíritu de fe. Dilo otra vez: el mismo espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Así de fácil. El espíritu de fe es creer lo que está acá y luego hablarlo. Ya. Y así vas a hacer que el plan de Dios se cumpla. Muy difícil. Simplemente escuchar qué quieres tú para mí, Señor, y comienzas a prestar atención a su palabra y entonces la lees y dices: amén, yo creo esto, Señor, me pongo de acuerdo con tu palabra, creo que lo que aquí dices es verdad, creo que es para mi vida, Señor. Y lo dices y lo dices y no dejas que nada necio salga de tu boca, solo la palabra del Señor. Ahí está, ese es el espíritu de fe. Una persona de fe es la que cree lo que está aquí escrito y lo habla. Y esa es la forma como tú cooperas con el Espíritu Santo de Dios, porque tus palabras tienen tanto poder que incluso modifican tu conducta, adaptan tu manera de vivir a la manera de Dios. Es tan poderoso que tú no puedes pasarlo por alto, no puedes hacer caso omiso a tremenda recomendación que el Señor te está dando hoy. Mira, te dice el Señor: quiero hacer algo bueno contigo, tengo un tremendo plan para ti, algo grande y abundante, ni siquiera te lo has imaginado, porque es algo que supera tus expectativas. Pero no lo dañes, por favor, no dañes el plan que tengo, porque el plan es bueno. Entonces tú decides si le crees a Dios y te alineas con las palabras de Dios, o te pones a hablar de acuerdo a lo que estás mirando, como hizo Zacarías. Porque yo sé que de pronto lo que ves no es lo que quisieras ver. Estás viendo un ambiente desolador, de pronto lo que estás viendo hoy es enfermedad, división. Estás viendo un matrimonio que no está funcionando. Estás viendo un hijo rebelde que está tomando malos pasos. Yo no sé qué estás viendo. Ves que todo se desmorona poco a poco. Puede ser tu realidad. Y no es que estemos ignorando la realidad está ahí, tampoco la estamos negando. Lo que estamos diciendo es que decidimos creer la palabra de Dios y no esa realidad. Y que vamos a hablar la palabra de Dios y no esa realidad. Porque a ese hijo que está rebelde, no le voy a decir más rebelde, le voy a decir que es un hijo de Dios, que es santo, que es puro, que Él es salvo, que Él es un predicador de Dios. Comienza a hablar sobre ese hijo, verás que ese hijo, en menos tiempo de lo que tú te imaginas, estará rendido a los pies de Cristo. No lo ates, bendícelo. Habla vida. Dice el Señor: diga al débil, fuerte soy. ¿Acaso Dios lo está llamando a que diga una mentira? No, está diciendo: si tú eres débil, no digas que eres débil. Es sencillo, solamente no digas eso. Comienza a decir: fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. No sé si de pronto tú alguna vez con tus palabras dijiste cosas como: esta situación está muy mal, todo está muy caro, no, es que no hay nada, ¿y ahora con qué vamos a comer? No, ahora sí nos fregamos. ¿Alguien ha dicho eso? Dice la palabra: diga al pobre, rico soy. Porque el Señor sabe el poder que hay en las palabras. No digas lo que estás viendo, di lo que quieres ver. No hables la circunstancia presente, habla la verdad eterna. No hables de acuerdo a los acontecimientos, habla de acuerdo a las Escrituras. Y comienza desde ya a cambiar lo que viene, a creer por un mejor
por una mejor vida, a creer por algo más poderoso, por algo más abundante. Comienza a hacerlo. Y deja de dañar el plan de Dios, porque el plan de Dios para ti es muy bueno. Dios es bueno. Aleluya. Es que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 19, así: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Escucha, en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Alguna vez te has agarrado a pelear con alguien a punta de lengua? ¿Que te ha dado mal genio y te riegas? Sí, de pronto. ¿Alguien ha hecho eso acá? Cuando tú haces eso, tú sueltas una cantidad de mentiras y sueltas una cantidad de palabras hirientes, ofensivas, que después recoger es muy difícil, porque tú le haces daño. Te pongo el ejemplo: una pareja de esposos. Una pareja de esposos que se deja ganar por la presión y por el disgusto, por lo que está pasando, y no refrena su boca, sino habla todo lo que se le ocurre. Esas palabras causarán heridas en la otra persona que aún después de los años seguirán ahí, a menos que Dios venga y haga su obra de sanar, porque Dios sana cualquier cosa. Pero nos evitamos trabajos, nos evitamos problemas si simplemente le ponemos un freno a nuestra boca, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Dice el Señor: todo hombre sea tardo para hablar. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tremendo versículo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces escucha más, presta más atención y habla menos. Que seas una persona tarda para airarte. Entiende, Dios no actúa cuando tú estás de mal genio. La ira del hombre es muy peligrosa, y de la mujer también, ¿no? Porque habla para los dos, que habla sobre el hombre, no, la mujer también. Porque dice la palabra: como gota constante que quebranta la piedra es la mujer rencillosa. Entonces las mujeres también deben tener mucho cuidado, y los hombres también, porque sus palabras pueden destruir, pueden dañar, pueden acabar con una bonita relación, con un bonito matrimonio. En la ira del hombre no está la justicia de Dios, no está el poder de Dios en acción. En la ira del hombre solamente abunda el pecado, porque en las palabras del hombre, dice: en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Decir: le pongo un freno a mi boca, no voy a dañar el plan de Dios. Un buen consejo: cuando estés de mal genio, no digas nada. ¿Buen consejo o no? ¿Fácil? Más o menos. Pero si te da mal genio, no hables ahí, no trates de hacer un arreglo, porque la vas a embarrar. Porque tú sabes, en la ira del hombre Dios no actúa. Entonces espera que se te pase y ahí sí habla. Si tú eres un hombre sabio, un hombre de Dios que tienes mucha palabra, una mujer de Dios, entonces habla mucho, porque la palabra de Dios tiene poder. Pero si estás seguro que lo que vas a hablar es palabra de Dios, si estás seguro que lo que vas a decir es lo que Dios dijo, entonces abre tu boca con toda confianza y háblalo, porque esas palabras van a cambiar esa situación. De lo contrario, lo mejor es no decir nada. En Proverbios capítulo 18, versículo 4, dice el Señor: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Fíjate, esto es tremendo, porque tú hablas lo que estás creyendo, y dice la palabra que son aguas profundas, porque esas palabras que tú estás sacando están saliendo de esa profundidad de tu corazón, de eso que tienes ahí guardado. No digas: es que me las guardé y yo exploto, y cuando explote me van a conocer. No hagas eso, porque esas palabras van a ser destructivas, y si tú sientes que estás almacenando mucho y te estás callando, tú necesitas ir a Dios y necesitas limpiar tu fuente. Esas aguas profundas necesitas es que salgan de tu vida, pero no por tu boca, sino que el Señor venga y ponga esa ¿cómo se llama? Esa motobomba, y saque todo eso y te limpie, porque si no, en algún momento eso que tienes en el corazón te va a traicionar, y puedes hablar y resultar hiriendo, dañando, destruyendo, y por ende
dañando el plan de Dios. ¿Cómo es el título de esta predicación? No dañes el plan. ¿Sí es así? No lo dañes porque tú puedes dañarlo. Esas mentiras son aguas profundas. Dice en Eclesiastés capítulo 6, versículo 11: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Pregunta. Vanidad significa, es un término que aparece decenas de veces para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero, de la existencia, de la necedad y la mentira. Eso es vanidad. Bajo la luz de la Biblia, cuando tú estudias en la raíz, verás que vanidad es cualquier cosa que hace salir un sentimiento pasajero, que atrae cosas que no tienen una existencia duradera, que atraen necedad, mentira. Todo eso es vanidad. Entonces dice la palabra de Dios que la vanidad, que las muchas palabras multiplican la vanidad. Tú resultas hablando mentiras, resultas diciendo cosas que no tienes que decir en ese momento, aun cuando has escuchado palabra de Dios. La vida que hoy tienes es el resultado de lo que tú hablaste ayer. La vida que tú tendrás mañana es el resultado de lo que hables hoy. Entonces, vamos a cambiar el futuro. Tú eres creador de tu propio mundo. ¿Cómo? Sí, dice la palabra que Dios te dio boca de profeta y que fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios, que Dios creó este mundo con sus palabras. Él dijo, sea hecho, y fue hecho. Así fue. Luego creó al hombre y sopló su aliento en él, lo hizo a su imagen y semejanza y le dio el poder más grande que puede tener cualquier ser creado, y es que con sus palabras va a crear su propio mundo. O sea que con lo que tú hables hoy, con eso mismo, tú vas a ver cómo todo comienza a modificarse, a adaptarse a lo que tú estás hablando. Esto es de tanto cuidado, iglesia, que nosotros tenemos que prestarle atención y decirle, Señor, yo no quiero caer en este error. En Santiago capítulo 3, versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense. La lengua es inflamada por el infierno e inflama la rueda de la creación. Míralo bien, porque Dios tiene un plan contigo y es lo que estamos hablando hoy. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero tú puedes alterar ese plan cuando tú dejas que el infierno inflame tu lengua. Puedes dañar todo lo que Dios quiere hacer. Puedes hacer de un lindo matrimonio un terrible infierno, solo por no saber manejar tus palabras. ¿Si has visto esos matrimonios donde pelean todo el tiempo? Horrible, ¿no? No es lo que Dios quiere. El matrimonio debe ser un refugio, un lugar de descanso, un lugar de reposo. El matrimonio debe ser a ese lugar donde yo llego y encuentro tranquilidad, paz. Después de un día de mucho trabajo, llegar a un lugar donde una esposa me recibe con una sonrisa, con un beso, con un abrazo, mi amor, ¿cómo te fue? O quizá ella también está llegando de su trabajo y los dos pueden decir, mi amor, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, vamos, cocinemos juntos, hagamos algo de comer, o no sé. Y eso es el matrimonio. Así tú vengas cansado, así vengas con muchas preocupaciones, cuando tienes un buen lugar donde llegar, es como si se te olvidara todo lo malo que te está pasando. Es más, se te olvida que estás cansado. Compartes con esa persona, la pasas rico, vamos a jugar, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si antes de dormir oramos juntos? No sé, y tienen un tiempo maravilloso y dejan que la casa sea esa casa de Dios, esa puerta al cielo, que los niños llegaron del colegio y encuentran paz. ¿Qué siente un niño cuando llega a su casa y escucha a sus papás pelear? Gritarse. Eso marca la vida de ese niño. Eso le va a causar unas heridas que, en serio, si ese niño Dios no pone ahí su mano y él no se rinde al Señor, le va a cobrar la factura más adelante, porque repetirá lo que vio en sus padres. La misma maldición, el mismo hogar de peleas, el mismo hogar de conflictos. Pero cuando un niño sabe que en su casa hay un refugio, ese niño no buscará escampaderos, no buscará lugares donde refugiarse, porque sabe que en su casa tiene el amor que él necesita. Pero eso está en nosotros. Si yo como papá entiendo que hay un plan
y que esta mi familia es un regalo de Dios que debo cuidar como un jardín, abonando, regando todos los días, cuidando todos los días, para que este lugar sea una plataforma para que mis hijos puedan llegar muy lejos en esta vida. Entonces tomo las palabras de Dios, las pongo en mi boca y en vez de estar hablando mentiras, muerte, egoísmo, peleas y todo eso, hablo lo que Dios dice. Y eso hace que nuestra vida sea muchísimo mejor, ¿no creen? Pero ¿se han visto esas familias, esos hogares donde ya ni se hablan? Ya ni se dicen cosas bonitas, nada. Ya ni se dan picos en la boca. Ya como que, hola, ¿qué más? ¿Cómo le fue? Y así lo recibe. Y él, pues bien. ¿Y a usted? Bien, se va. Y entonces ella llega y se va a hacer sus cosas y ya pagó la pensión de los niños o no. Ay, no, ya la va a pagar. Como raro. Todo se le olvida. Entonces él está ahí. Y todo el día son pullas, todo el día son pullas. Nunca se tienen un momento para hablar como personas que se aman, sino se volvió todo el quehacer, el cumplir con los compromisos, porque ya saben que si intentan hablar van a salir peleando. ¿Cuál es el problema de eso? Que el enemigo conoce los vacíos y él va a tratar de ofrecer salidas rápidas y él va a tratar de ofrecer algo que llene el vacío de ese hombre o de esa mujer. Y entonces vienen las tentaciones. Y si no hay algo sólido, el enemigo se va a aprovechar de eso. Y ahí vienen las infidelidades, ahí vienen los adulterios, ahí vienen los problemas más graves que terminan de destruir, que terminan de hacer daño, y saber que todo empezó por el mal uso de las palabras. Porque las palabras, dice acá en Santiago, es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Ella misma inflama la rueda de la creación, porque esa lengua es inflamada por el infierno y trae caos, trae enemistad, trae disensión, trae odio. La lengua provoca todas esas cosas. Dios tiene un plan hermoso para tu familia, para que tus hijos crezcan sanos, para que sea una familia fuerte, bendecida, columnas de la obra de Dios en esa tierra. ¿Qué quiere el diablo? Destruir, dañar ese plan. Entonces te va a apoyar, te va a inflamar tu lengua para que con tu lengua tú traigas la maldición, para que tú traigas el problema. Y si no te pones en las manos de Dios, te rindes a Dios, terminas destruyendo algo tan bonito. Santiago, él mismo, es el que dice ahí más adelante que la sabiduría que viene del cielo es amable, es pacífica, es pura, es llena de buenos frutos, sin incertidumbres, sin hipocresías. Esa es la verdadera sabiduría, cuando tú puedes hablar con amabilidad a la otra persona y no restregándole y sacándole en cara sus errores, burlándose de sus problemas, sino con amor, hablando con esa persona. Y dice lo contrario: la sabiduría de este mundo es, primero, terrenal; segundo, animal; tercero, diabólica. Y termina diciendo esto: porque donde hay celos y contenciones, allí hay toda obra perversa. Toda obra perversa, celos, contenciones, peleas. Ella molesta, ella dice, ella grita, él también, él la quiere manipular, él la quiere celar, ella no se deja, ella es libre, él la quiere amarrar, entonces comienzan las peleas. Y eso no es lo que Dios quiere, porque cuando la palabra habla del matrimonio dice: a libertad nos llamó el Señor. Dios quiere hogares muy alegres y muy bendecidos. Y si es posible, si es posible, cuando tú dejas de dañar los planes de Dios y comienzas a hablar lo que Dios quiere. Porque recuerda, es con las palabras donde Zacarías, si le hubiese dejado esa boca abierta, termina dañando el plan que Dios tenía. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel cuando fueron a conquistar la primera ciudad? ¿Se acuerdan? Jericó. Denle una vuelta cada día a la ciudad. Dios le dijo a través de Josué a todo el pueblo, una nación, imagínense. Y Dios dijo: todos los días se van a levantar, los sacerdotes van al frente y van a darle una vuelta a la ciudad todos los días, pero no digan nada. Tienen que ir en silencio, nadie puede decir nada, solo van a dar la vuelta.
y van a volver otra vez allá a su lugar donde estaban acampando, y al siguiente día van a hacer exactamente lo mismo. Van a dar la vuelta y todos van a hacer eso y nadie va a decir nada. Al séptimo día, eso lo van a hacer durante 6 días, y el séptimo día no va a ser una sola vuelta, sino 7. Y cuando terminen de dar la séptima vuelta, van a tocar las trompetas y todos van a gritar con mucha fuerza, y entonces las murallas caerán. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué planeó esa estrategia? Porque seguro que si mientras van dando la vuelta van hablando, también terminan diciendo cosas. No digan nada, pero imagínense donde ellos fueran hablando. No, estamos haciendo el ridículo. Qué oso, qué pensará esa gente allá mirándolo desde las murallas con tremendas armas, y nosotros aquí sin armas y dando esta vuelta. Yo creo, estoy completamente seguro que Dios les dijo no digan nada, porque Dios sabía que si hablaban podrían dañar el plan. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es que Dios sabe. Por eso hay casos en la vida en los que es mejor no decir nada. Y si tú no sabes qué decir en esa situación, mejor no digas nada. Investiga, abre la Biblia, y cuando sepas qué decir, entonces abre la boca. Porque para cada problema que tú vivas hay una palabra que lo soluciona. Siempre. Nada se esconde ante la presencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, tiene tanto poder que al tomarla, ponerla en tu boca, cambiarás cualquier situación. Ninguna situación se puede esconder del poder de la palabra de Dios. Solo que necesitas escucharla más, aprenderla más para saber qué decir. Eso es sabiduría. La lengua, dijo Santiago, es un mundo de maldad. La lengua se inflama por el infierno. Deja de hablar necedades, deja de hablar mentiras, deja de hablar enfermedad y comienza a hablar lo que Dios habla. Porque tú te amarras con lo que dices. En Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sí la leíste conmigo ahí? Mira lo que dice. Esto es tremendo. Te has enlazado, o sea, te amarraste. Hablaste y te amarraste. Qué necio. Mejor te hubieras quedado callado, porque cuando hablaste te pusiste una cuerda que te amarró. Quedaste atrapado, quedaste preso en los dichos de tu boca. No has salido de esa necesidad por estar hablando y hablando y hablando acerca de esa necesidad. Y Dios tiene todo para traer la bendición, Dios tiene todo para multiplicar, Dios tiene todo para solucionarlo. Pero como tú estás de necio y sigues diciendo que las cosas están mal, Dios no puede hacer nada. Y no es porque a Él le falte poder, es porque Él puso las reglas y Él se somete a su palabra. Y Él limita todo su poder a lo que tú crees. Y recuerda, la fe se ve en las palabras. Porque creí, por lo cual hablé conforme a lo que está escrito. Ese es el espíritu de fe. Y está Dios con toda la bendición. Tengo ya todo para que salgas de ahí. Estoy simplemente esperando que hables lo que tienes que hablar, que dejes de hablar tanta necedad, porque tú mismo te estás poniendo las cadenas que te atrapan, tú mismo te estás poniendo esos lazos. Estás atrapado, tú mismo te atrapaste. No culpes a nadie, fuiste tú. Escúchame esto: nadie puede dañar el plan de Dios para tu vida excepto tú. Nadie más. O sea, la gente puede criticarte, burlarse de ti. Podrían decir muchas cosas en contra de tu vida, pero no tienen el poder para poder destruirte. Ninguno, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie. El único que tiene el poder de modificar ese plan, de dañar ese plan, eres tú. Porque con tus palabras te puedes amarrar. Y cuando tú te amarras con tus palabras, pues grave. Ángeles ministradores están listos con los recursos, con las bendiciones que son para ti. Y tú hablando necedades. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 que los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de los que heredarán la salvación. ¿Cuántos herederos de la salvación hay aquí? Hijos de Dios, ¿cuántos hay? Bueno, hay ejércitos de ángeles que Dios puso para tu servicio, para que te traigan todo lo que tú necesitas.
para acercar, para traer del cielo a la tierra todos esos, de esos depósitos, todas esas bendiciones que tú necesitas. Y están los ángeles cargados de bendiciones. Estoy aquí, a ver, ya voy a entregar. Llega el enemigo, llega el demonio a hablarte, a decirte que vas a morir, que vas a fracasar, que ese negocio no va a funcionar. Y entonces están ahí todas las entidades espirituales, ángeles, demonios, esperando a ver tú qué dices. Porque de acuerdo a lo que tú dices, en el mundo espiritual hay movimiento. Entonces imagínate ahí los demonios. Vino el diablo a tentar a Jesús. Él estaba en el desierto. Y el diablo durante 40 días tentó a Jesús, dice en Lucas. Y en Mateo dice que le hizo 3 proposiciones. Una de ellas fue: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo destruyó Jesús al diablo? Con la palabra. Él dijo estas palabras tan poderosas: escrito está. No Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía qué responder ante cada situación, porque el diablo quería hacer que Jesús se bajara de su identidad, pero Jesús fue más inteligente que el diablo. Jesús sabía que el diablo no podía destruirlo a menos que él se lo permitiera. Por eso él no abrió su boca para decir algo diferente a lo que dice la Biblia. Luego Satanás le dijo: mira los reinos de la tierra, si tú te postras y me adoras, te los daré todos a ti, así ya. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios honrarás, a Él solo servirás. Y el diablo, esto está difícil. Es que la palabra atormenta al enemigo. Imagínate tú solo hablando palabra. Satanás no puede aguantar mucho ahí, se desespera, él tiene que irse. ¿Por qué se amaña? Porque tú solo hablas necedades. Pero cuando tú comienzas a hablar la palabra, los demonios, el enemigo tienen que huir de ahí, porque ellos no soportan la palabra, es algo muy fuerte para ellos. Y cuando sale de la boca de un hijo de Dios con fe, que la está creyendo, eso pone nervioso al diablo. Entonces, ¿qué más hizo? Satanás le dijo: mira, tírate del pináculo del templo. Si tú saltas de acá, no te va a pasar nada, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, hazlo, porque escrito está. Ahora usó la Biblia, el mismo diablo, y le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te lleven en sus manos y tus pies no tropiecen en piedra. Le citó el Salmo 91. ¿Y qué hizo Jesús? No, Satanás, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Qué fácil se derrota al diablo. Simplemente es hablando la palabra de Dios. Tú no ves a Jesús: no, diablo, vete de aquí, en el nombre de Jesús te reprendo, te machaco, te espicho, te boto. No, él simplemente le dijo: no, Satanás, porque escrito está. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Dice que el enemigo se tuvo que ir. Y una vez se fue el diablo, llegaron ángeles para servirle a Jesús. Puedes mirar un momento en el mundo espiritual lo que pasó. Ángeles estaban ahí con toda la bendición. Ángeles estaban cargados con todo lo que Jesús necesitaba, esperando simplemente qué iba a hacer Jesús. Demonios y el diablo mismo estaba ahí acosando a Jesús, tratando de llevarlo a decir algo que empoderara al enemigo, algo que lo condenara a él, algo que lo amarrara. El enemigo estaba buscando que Jesús abriera su boca y se amarrara de alguna manera con una palabra que dijera. Jesús no cayó en la trampa. Y los ángeles esperando, a ver, ¿qué vas a decir, Jesús? Y Jesús tan sabiamente responde, sin ningún susto, sin ningún problema. Él dice: escrito está. Y cuando dice escrito está, en las 3 ocasiones el enemigo ya no pudo hacer nada más y le tocó irse. Y una vez se va el diablo, se va todo de acá, esta opresión demoníaca que había, entran los ángeles y le sirven al Señor. Exactamente pasa lo mismo contigo. Ángeles están cargados con todo lo que tú necesitas, porque todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya es tuyo. Porque ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso tiene que llegar a tus manos, y los ángeles están ahí porque son espíritus ministradores enviados a tu servicio. Están esperando a ver tú qué dices. Si tú te pones a hablar cosas necias, te estás poniendo tus cuerdas. ¿Y qué haces? Los ángeles no pueden entregar toda esa bendición, pero están ahí. Cuando tú abres tu boca y dices: no, escrito está, escrito está. Que el examen médico dijo que tengo esta enfermedad en mi sangre. No, escrito está: soy ya sano por las llagas de Cristo.
Y el demonio, no, es que aquí dice, estás enfermo. Y tú dices, no, Satanás, porque escrito está, por su llaga yo soy sano, por sus heridas yo soy curado. Y él intenta otra vez hacerte mover de tu firmeza, hacerte dudar de tu identidad. Pero tú, sin necesidad de estresarte, ni de ponerte a gritar, ni de nada de eso, tú simplemente dices, no, Satanás, yo creo lo que está escrito. Y escrito está, escrito está, escrito está. No hay algo que le saque tanto a la piedra al diablo que un hijo de Dios diga sus palabras más poderosas. Escrito está. Porque escrito está son unas palabras que solamente pueden usar los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para un hijo de Dios son todas esas palabras. Escrito está. Y cuando dice escrito está, el enemigo tiene que huir. Ángeles llegarán con las bendiciones. Entonces, si tú analizas muchos problemas que se demoran tanto en solucionarse, no es porque Dios no tenga el recurso, no es porque Dios no quiera, es porque tú te sigues amarrando con tus palabras. Es porque estás amarrado y no quieres salir de ahí. Bueno, el Señor te está hablando hoy y te está diciendo, no quedes preso en los dichos de tus labios. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué está en la lengua? La muerte y la vida. Y comerás de tus frutos. O sea, lo que tú hablaste es lo que luego comerás. Es la vida que tendrás. Entonces no dañes el plan de Dios. Habla de acuerdo al plan de Dios. Porque tú comerás lo que hoy estás hablando. Yo creo que hay bendiciones muy grandes que vienen para todos nosotros. Yo creo que ustedes prosperarán en medio de una sociedad que cada día va en descenso. Yo creo que ustedes serán cada día mejores y que las bendiciones del impío pasarán a sus manos en el nombre de Jesús. Es lo que quiero creer por ustedes, porque es lo que la palabra de Dios dice que es para todos nosotros. Yo creo que todos ustedes vivirán en completa sanidad. Yo creo que la palabra de Dios se cumple cuando dice que no habrá enfermo en medio del pueblo de Dios. ¿Tú también lo crees o no? Simplemente créelo y habla lo mismo. Y si no sabes mucho de pronto de muchas citas bíblicas que te puedan servir, pues dedícale tiempo a esto. Llénate de palabra para que esa palabra te saque de la situación. Proverbios capítulo 13, versículo 2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. En la traducción Dios habla hoy, me gusta como lo dice. Dice así: cada uno recoge el fruto de lo que dice. Cada uno recoge el fruto de lo que dice. Cada uno recibirá lo que dijo. Así de sencilla es la vida. Pero así de complicada también nos la hacemos cuando no lo entendemos, cuando no lo aplicamos. Cuando solo hablamos necedades, mentiras, escasez, muerte, enfermedad. Sigue hablando y cosecharás lo que hablas. Porque aquí la palabra de Dios dice que del fruto de tu boca tú comerás. Entonces cada uno recoge eso. Espero que tú seas una persona muy sabia, porque también en Mateo capítulo 12 versículo 36 Jesús mismo dijo estas palabras: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tendrás un día que darle cuentas a Dios por cada palabra ociosa que hablaste. ¿Qué es ociosa? Ociosa es que no produce algo bueno. Ociosa es que no tiene ningún tipo de fruto. De cada palabra ociosa que tú hables, así tendrás que rendirle cuentas a Dios. Se pone caliente el ambiente de casa, entonces en vez de decir algo bueno, comienzas a decir algo malo. Comienzas a declarar muerte sobre tus hijos, enfermedad. Comienzas a hablar disensión, odio. Ahí está el adulterio esperando a meterse. Ahí está la crisis esperando. Ahí está la ruina esperando. A ver, hable porque queremos entrar. Pero también están los ángeles con las bendiciones esperando. Abra la palabra porque queremos entrar con todo esto.
El mundo espiritual se mueve con tus palabras. Y todo lo que pasa en este mundo visible ya primero tiene que pasar en el mundo espiritual. Por eso, si mis palabras es lo que mueve el mundo espiritual, creo que debería cuidarlas más, ¿no? Cuidarlas. No voy a hablar mentira, no voy a hablar egoísmo, voy a hablar la palabra de Dios. Voy a hablar lo que Dios dice. Jeremías capítulo 1, versículo 4, Dios le habló diciéndole así, presta atención. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Hay un plan o no hay un plan? ¿Y desde cuándo es ese plan? Desde antes de nacer. Tú estabas en el vientre de tu mamá y ahí Dios ya estaba. ¿Qué es lo que tengo para este? Ah, listo, ya aquí va. Ya Dios tenía un plan, o sea, tú no eres un accidente, Dios te tiene aquí con un propósito, no dañes ese plan. Antes de que nacieses, dice la palabra, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, miren la respuesta de Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Aleluya. Dice Jehová: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No digas soy un niño, no digas eso, porque todo lo que yo te diga, eso harás. He puesto mis palabras en tu boca, y mis palabras en tu boca tienen un poder muy grande. Entonces ve y haz lo que yo te digo. Habla lo que yo te digo. Jeremías no entendía. Jeremías dijo: pero yo soy un niño, ¿cómo que tienes un plan tan grande para mí? Hay cosas que nosotros no entendemos en el momento. A veces, de acuerdo a nuestra condición, nos parece imposible que Dios haga algo grande con nosotros. Pero Dios te dice: no digas soy un niño, no digas soy pobre, no digas no tengo, porque todo lo que yo dije que harás, eso harás. Y todo lo que dije que haré contigo, eso haré. Entonces tú simplemente haz una cosa: cierra tu boca ante la necesidad y solamente di lo que yo te estoy diciendo, porque he puesto mis palabras en tu boca. Solamente háblalo. Habla la palabra de Dios. Y mira lo que dice también en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Golpes de espada, palabras que hieren, palabras que maltratan, palabras que destruyen. Te han dicho cosas que te duelen en lo más profundo del corazón. ¿Alguna vez te han dicho palabras que es tan difícil después lidiar con eso? Porque quedan ahí como un eco todo el tiempo, esas palabras que dañan. ¿Cuáles son las palabras que más duelen? Las palabras que salen de la boca de personas que amamos. ¿O no? Porque fieles son las heridas del que ama, ¿no? Dice la palabra de Dios. Cuando tú amas, tú esperas esa reciprocidad. Pero si esa persona, en vez de decirte algo bueno que te edifique, te dice palabras que hieren, que te deshonran, eso es lo que más causa dolor y heridas en el corazón. Entonces nuestras palabras debemos cuidarlas muchísimo más con las personas que amamos. Porque los más grandes problemas los vive alguien en su propia casa, ¿o no? A veces, aunque el trabajo es duro, la gente prefiere estar en el trabajo que en su casa. A veces los niños prefieren quedarse con sus amigos aprendiendo malas costumbres porque encuentran un lugar más tranquilo allá que en su casa. Cuando eso no debería ser. Deberíamos tener lugares tranquilos y llenos de paz, lugares de bendición. Esas palabras que son como una espada que destruyen. Dice aquí que las palabras del sabio son como medicina.
Y mira esto tan precioso, son como medicina. La lengua del sabio es medicina, la lengua del sabio sana. Si ese hombre te dijo que está cansado, que está confundido, espera, mujer, en vez de desatar palabras necias, bueno, pues entonces váyase, haga lo que se le dé la gana, pues consígase otra. Entonces, si no está feliz conmigo, pues vaya y busque. Deja de hablar cosas bobas. Imagínate si tú más bien le dices a ese esposo: mi amor, ven, hablemos, no te vayas, yo sé que esto tiene solución, yo sé que podemos mejorar las cosas, perdóname si te he fallado. Ahí Dios puede entrar en acción y comenzar a transformar esa situación. ¿Tú lo crees o no? Y dirás: pero ¿por qué? Porque siempre tengo que ser yo quien pierde, porque tengo yo que agachar la cabeza. Es que no es justo, no es justo tener que pasar esto. Pues tampoco fue justo que mataran a Jesús en esa cruz, pero lo hizo por amor, para entregarnos libertad. Jesús dijo: si te piden ir una milla, ve con esa persona 2 cargando esa carga que te pidió cargar. ¿Pero por qué? Porque ¿acaso yo tengo que cargar ese peso, Señor? El Señor te dice: hazlo, confía en mí, yo sé por qué te lo digo. Si haciendo el mal sufrías y lo soportabas, ¿por qué no haciendo el bien sufres un poco? Dice la palabra del Señor. Ve, carga esa carga, haz esa milla por esa persona, y la otra milla hazla por mí. Hazla por mí, porque yo te lo digo, porque yo sé que así muchas cosas se sanarán en tu vida. Pero si estás a la defensiva, siempre mirando cómo defenderte o cómo imponer tu razón, créeme que así no vas a lograr nada. Las palabras suaves son medicina. Cuando tú hablas las palabras de Dios, eso puede traer sanidad a la persona que está contigo. Dice Isaías capítulo 50 versículo 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Porque si Dios te dio a ti lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, lo que tú necesitas es saber escuchar. ¿Quieres aprender a hablar? Aprende a escuchar. Presta atención a la sabiduría de Dios y tendrás un depósito lleno de palabras buenas para hablar. Si ves que estás mal con esto, que estás dañando el plan porque no sabes refrenar tu lengua, no es ni siquiera tratar tú de controlarlo, porque la verdad terminas embarrándola. Lo que tú necesitas es cambiar tu fuente. Necesitas es llenarte de palabras buenas, palabras de Dios, alimentarte más de la palabra de Dios. Y cuando tú cambias la fuente de tu corazón, entonces tus palabras también van a cambiar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si estás lleno de palabra de Dios, así va a hablar sabiduría para los demás. Primera de Pedro en el capítulo 4 versículo 11 dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice Lucas capítulo 21 versículo 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hay palabra que el Señor va a poner en tu boca que será palabra buena, que nadie podrá contradecir. Querrán llevarte la contraria y tú estás hablando la palabra de Dios. Nadie puede refutar la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa. La palabra de Dios cambia lo que sea. Habla la palabra de Dios y verás que todo va a cambiar. Entonces, ¿no quieres que te pase lo de Zacarías? Hay un plan tan grande de Dios para tu vida. Tú necesitas decirle al Señor: voy a cambiar mis palabras, yo creo en ti, Señor, voy a hablar solamente lo bueno, voy a hablar solamente lo recto. Y comienza a hacer que las cosas cambien. Porque mira la historia como termina, y me gustaría que lo leas conmigo, que está en Lucas capítulo 1 versículo 59. El nene nació, pasó el tiempo, Juan el Bautista ya estaba ahí, y cuando al octavo día, dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llama Juan. Le dijeron: ¿por qué? Si no hay en tu parentela alguien que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, a Zacarías, que cómo quería llamar al niño. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Ahí sí, ¿no? ¿Cuándo se le soltó la lengua al otro? Cuando habló lo que Dios habló.
¿Cuándo vino esa libertad? Cuando habló lo que Dios habló. Dios dijo se llamará Juan. Y todos decían, pero ¿por qué Juan si en la casa no hay nadie que se llame Juan? Y decía Elizabeth, sí, se llama Juan. Pero Zacarías, tú eres el papá, ¿por qué? ¿Cómo así? Y Zacarías, pásenme la tablita, y escribió, Juan es un hombre. Y cuando dijo lo que Dios dijo, entonces el milagro ocurrió. Cuando tú digas lo que Dios dice, es cuando verás que todo se va a solucionar en el nombre de Jesús. No dañes el plan. Ponte sobre tus pies, por favor, iglesia. Dios te dio boca de profeta. Tú tienes en tu boca la vida y la muerte. Habla la vida. No tienes un espíritu del mundo, tú tienes el poder de Dios. Habla la vida. Hace unos años, te voy a contar una historia rápida y termino. Hace algunos años yo tenía muchas luchas en mi vida. Yo quería servirle a Dios y no podía. Yo quería ser fiel a Dios y no podía. Yo me sentía tan falso porque tenía mucha palabra sembrada en mi corazón que mis papás sembraron y conocía la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero me sentía tan débil que siempre terminaba embarrándosela a Dios. Esa noche el pastor que predicó en la iglesia en la que yo estaba predicó acerca de amar a Dios, y recuerdo que él dijo ese versículo: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. O sea, me obedecen. Y yo me fui para mi casa esa noche y yo meditaba en esa palabra. Yo decía, pero entonces yo no te amo porque yo no puedo hacer lo que tú me dices que haga, me cuesta. Siempre estoy con las mismas batallas. Y oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero amarte de verdad. Yo quiero ser una persona honesta, quiero amarte de verdad, pero es que no puedo. Y el Espíritu Santo me habló esa noche al corazón. Yo estaba en mi cuarto de soltero porque era un muchachito, haciendo frío esa noche. Yo ahí le dije, Señor, yo quiero amarte de verdad. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, no digas no puedo, dime que me amas. Y yo le dije, pero ¿cómo te digo que te amo si la verdad no lo hago? Y Dios me dijo, dime que me amas, dime que me amas. Entonces yo comencé a decirle, te amo, Señor, te amo, Señor. Y en mi mente llegaban pensamientos que me decían, estás mintiendo, tú no lo amas porque tú nunca haces lo que Dios te dice que hagas. Pero yo seguía diciendo, te amo, Señor, te amo, Señor. Y lo repetí tantas veces esa noche. Y de hecho cogí la guitarra y comencé a cantarle solo eso, te amo, te amo, te amo, te amo. Y se lo dije tantas veces que después de decirlo muchas veces me di cuenta que pude comenzar a amarlo, que solo me faltaba decírselo de verdad con mi corazón y decirle, Señor, yo te amo. Y de hecho nació esta canción y me gustaría que la cantemos al Señor. Esa noche Dios puso esta canción en mi corazón y la compuse esa noche. Dios me la dio. Solamente le dije, te amo. ¿Y sabes qué pasó? Esas palabras se convirtieron en vida. Díselo al Señor hoy. Dile, yo te amo, Señor. Yo sé que tú serás mi todo. Tú cambiarás todo en mi vida, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo te amo.